Resolvemos ejercicios de materia física, capítulo vectores, tema descomposición de un vector inclinado en sus componentes rectangulares. El problema 1 dice, con los datos y figura que se muestra, hallar las componentes rectangulares del vector D. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos la figura. Anotamos solución. Y dice, con los datos y figura que se muestran, hallar las componentes rectangulares del vector D. O sea, tenemos que encontrar el vector D sub X. La componente del vector D en el eje X. Y D sub Y. Perdón. Ahora vamos a hacer una descomposición. Vamos a proyectar el vector D en el eje X. Esto va a ser el vector D sub X. Proyectamos el vector D sobre el eje Y ahora. Y esto va a ser el vector D sub X, perdón, D sub Y. D sub Y. Vamos a hallar D sub X. Va a ser igual a D. Esta es la componente D sub X. Está al lado del vector, entonces se utiliza coseno de delta. D sub Y. Va a ser D. Observen bien. Esta componente se repite aquí. O sea, este es el vector D sub Y. D sub Y está opuesto al ángulo, entonces se utiliza la función seno de delta. Reemplazamos valores. D es 7 unidades por el coseno de 45 grados. Aquí 7 unidades por el seno de 45 grados. Efectuamos operaciones. 7 por el coseno de 45 grados. Esto nos da 4.9 unidades. Hacemos operaciones. 7 por el seno de 45 grados. Esto es 4.9 unidades. La pregunta, ¿por qué ambos son iguales? Porque el coseno de 45 tiene el mismo valor de seno de 45. Por último, podemos indicar que la componente del vector D en el eje X es igual a 4.9 unidades. Y la componente D sub Y es también 4.9 unidades. Este es el resultado del ejercicio 1. Ejercicio 2. Dice, hallar las componentes rectangulares del vector B, que tiene un módulo de 10 unidades y su dirección es de 60 grados. Nos pide las componentes rectangulares, o sea, nos pide el vector B en el eje X, el vector B en el eje Y, el vector B tiene un módulo de 10 unidades.
y su dirección, es decir, su ángulo es de 60 grados. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Igual que este ejercicio, hacemos aquí b sub x es igual. Antes vamos a descomponer el vector b primero en el eje x. Este es el vector b sub x. Y también vamos a descomponer a este vector b en el eje y. Esto va a ser el vector b sub y este es el vector b sub x. Al hacer esa descomposición, este vector ya no hay. Ahora, continuamos. B sub x es igual a b. Observen bien. El módulo de este vector b sub x es esto mismo. Si se fijan, este módulo está opuesto al ángulo. Entonces se utiliza la función seno de beta. B sub y es igual a b. Este vector b sub y, el módulo del vector b sub y está al lado del ángulo beta. Por lo tanto se utiliza coseno de beta. Reemplazamos datos. El vector b es 10 unidades por el seno de 60 grados. Esto es 10 unidades por el coseno de 60 grados. Hacemos operaciones. 10 por el seno de 60 grados. Esto nos da 8 enteros 7 décimos unidades. 10 por el coseno de 60 grados. Es exactamente 5 unidades. Por último, podemos indicar que la componente del vector b en el eje x tiene un valor de 8 enteros 7 décimos. Y en y es exactamente 5 unidades. Esto es el resultado final del ejercicio 2.